La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone. ¿Qué pasó? ¿Hemos cambiado la cortina de la historia sin fin? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pensar la gente que va de Arica a Punta Arenas? Que se conecta a través de las redes. ¿Qué pasa con la gente que sintoniza la radio? Con la gente que ve a través del canal 194 Zapping, a través de nuestras señales de streaming. ¿Por qué hay una canción de que Estambul no es Constantinopla? Porque hoy el capítulo de hoy día es precisamente sobre una ciudad que se llama Constantinopla y que hoy día se llama Estambul. Bienvenidos a La Historia Sin Fin, soy Cristóbal García Huidobro y les doy la bienvenida a todos ustedes porque hoy día la protagonista de nuestro programa es la antigua capital del Imperio Romano, después del Imperio Romano de Oriente, y desde 1923 se conoce como Estambul, Constantinopla. Hablemos de esta capital imperial acá en La Historia Sin Fin. ¡Qué buena la canción, Max! ¡Qué buena la canción! Istanbul is not Constantinople. Ya, bueno. A ver. Antes de que siquiera existiera Constantinopla, es decir, Constantinópolis, que era la ciudad de Constantino, y de ser la capital de emperadores, patriarcas, sultanes, ¿no es cierto? El lugar donde se alzaría eventualmente esta ciudad ya poseía cierta condición particular y especial. Situada junto al Bósforo, en un punto de contacto entre Europa y Asia, en un pequeño canal de agua, ¿no?, que es el estrecho del Bósforo y que conecta Asia con Europa, el mar de Mármara con el mar Negro y el mar Mediterráneo. Ahí se fundó eventualmente Constantinopla. La ciudad controlaba rutas terrestres y marítimas de enorme importancia. Desde allí, de hecho, era posible vigilar el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro. También, evidentemente, articular el comercio de la zona entre Asia Menor, por ejemplo, los Balcanes, el Egeo, y bueno, en el fondo ese puente que era ese puente económico que unía Asia con Europa. En el fondo tenía un muy buen puerto natural de extraordinaria calidad, conocido como el Cuerno de Oro, y esta combinación, ¿no es cierto?, de puerto, península, estrecho y además esta posición bicontinental, ¿no es cierto?, le daba un grado de importancia supremo. La ciudad fue desde sus orígenes una llave para entrar a Asia, para entrar a Europa. Fue una llave militar, comercial, religiosa y, por cierto, también simbólica. Así que bienvenidos sean todos para que hablemos de la capital imperial que fue en alguna época Constantinopla, acá en La Historia Sin Fin. A ver, la primera gran etapa histórica, ¿no?, de una Constantinopla, antes de ser Constantinopla, corresponde a la antigua ciudad griega de Bizancio. Era un asentamiento griego fundado, hasta donde se sabe, hacia el siglo VII a.C., Fundamentalmente se pensaba que eran colonos que venían de la antigua polis de Megara y según la tradición estos colonos habrían comprendido el valor excepcional, ¿no?, de instalarse frente a lo que es la península de Calcedonia y evidentemente en el lado europeo del Bósforo, donde el control visual y marítimo era superior. Por lo tanto, Bizancio, la ciudad fundada por estos colonos, no fue una polis de la magnitud cultural, por ejemplo, de Atenas o de Corinto, ni ninguna otra polis, ¿no es cierto?, de las importantes que dominaban la península helénica. Tampoco fue una potencia militar comparable, por ejemplo, a Esparta, y a pesar de eso, y gracias a su posición geográfica, prosperó. Su riqueza provenía no tanto de la expansión territorial, que los griegos no le hacían mucho a eso, sino de su capacidad para poder participar de redes comerciales, de expandir, ¿no es cierto?, su influencia mercantil y que además explotar en el fondo un paso estratégico que servía de punto de contacto entre distintas culturas, entre mundos distintos, entre Asia y Europa. En la antigüedad clásica, de hecho, la posición de Bizancio la hizo codiciada por persas, griegos, macedonios y eventualmente también romanos. De hecho, bajo dominio romano, Bizancio conservó durante larguísimo tiempo una importancia regional. Pero el destino imperial de la ciudad todavía faltaba por estar escrito. La ciudad, de hecho, va a ser destruida y reconstruida durante el reinado de Septimio Severo,
Estamos hablando del siglo III, inicios del siglo III de la era cristiana, después de haber apoyado también un rival político del emperador, así que Septimio Severo no perdonó a Bizancio, pero inmediatamente la perdonó, o sea, la destruyó y la perdonó y la volvió a construir. Y aún así, el hecho de reconstruirla revela también una verdad que era fundamental y también extremadamente relevante. El territorio, perdón, en el que se emplazaba Bizancio era demasiado valioso para dejarlo ir. Y por lo tanto, nuevamente se reconstruye la ciudad. Pero el gran giro, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, se da precisamente en el siglo IV de la mano del emperador Constantino el Grande. Tras imponerse en las luchas dinásticas por el poder imperial, especialmente luego de la derrota del puente Milvio contra Magencio, ¿no es cierto?, Constantino decidió fundar una nueva capital sobre el emplazamiento de Bizancio. ¿Por qué Constantino mueve la capital de Roma a Bizancio? Bueno, hay varios motivos. Uno, primero, la ciudad de Roma se había vuelto malsana. Precisamente por falta de dinero y por falta de mantención, los acueductos y canalizaciones que existían en torno a Roma, que drenaban los pantanos que tradicionalmente rodeaban a la ciudad, se habían vuelto a llenar. Se habían vuelto a llenar los pantanos porque todas las obras hidráulicas habían caído en desuso o derechamente se habían echado a perder, y por lo tanto, en vez de reconstruir esas obras, mejor cambiamos la capital. Esa fue la primera idea de Constantino. Esto también, ojo, no es una cuestión baladí, no es una tontera. Esto tiene que ver porque de cuando en cuando, bueno, en realidad no de cuando en cuando, todos los años, Roma era azotada por una epidemia de malaria que se llevaba la vida de varios miles de romanos al año, ¿ya? Porque en el fondo los pantanos, que eran el caldo de cultivo ideal para las larvas de los mosquitos, ¿no es cierto?, bueno, ahí habían vuelto. Durante siglos los romanos lograron erradicar la malaria de Italia, y no fue sino hasta el siglo XIX que se logró erradicar definitivamente. Entonces, ustedes ya se pueden dar cuenta de uno de los motivos por los cuales Constantino decide mover la capital. En segundo lugar, es porque Constantino quería estar alejado de los tradicionales grupos de poder romanos, especialmente del Senado romano, que en esta época, no les digo que estaba reducido su mínima expresión, pero era una asamblea que pugnaba permanentemente contra el emperador por el poder. Entonces, ¿qué decidió nuestro querido amigo Constantino? Mira, poner unos 2000 kilómetros de distancia más o menos, quizá más, entre el Senado de Roma y él. Y lo que hizo nuestro querido amigo Constantino fue duplicar el Senado. Así como había un Senado en Roma, pero que estaba muy lejos para influenciar a Constantino y cualquiera de sus políticas, el mismo Constantino manda a crear un Senado en su nueva capital. Por lo tanto, nadie puede decir que el emperador no tiene un contrapeso. Tiene Senado, sí. El Senado lo elige él y lo manda a él, sí, pero tiene Senado. Y el Senado romano ahí quedó, reducido ahora sí a su mínima expresión. Y también hay que sumarle otros elementos. Como yo les dije, Constantino quería partir de cero. De hecho, él se refería a Constantinopla no tanto como Constantinopla, sino como Nea Roma, o sea, Nueva Roma. Pero eventualmente la gente le siguió llamando o Bizancio o le siguió llamando Constantinopla, que era en realidad el nombre oficial de la ciudad. Ahora, imagínense yo le pusiera mi nombre a una ciudad de Cristobalópolis. Bueno, sí, no veo por qué no, pero creo que un poquito narcisista de parte del emperador Constantino. Ahora, efectivamente, Constantino quería además trasladar el centro de poder a donde se había trasladado también la riqueza del Imperio Romano. La parte oriental del imperio se había vuelto particularmente rica. Quería mirar Constantino hacia el Danubio, hacia los Balcanes, hacia el territorio de Asia Menor, a Siria, a las rutas orientales, a Egipto, que por lejos era el granero del mundo mediterráneo en esta época. Y por eso Constantinopla ofreció una posición privilegiada y considerablemente más adecuada desde la perspectiva de Constantino para este imperio que se estaba desplazando, o que su centro de interés cada vez se desplazaba más hacia el oriente.
Ahora, Constantino no quiso fundar una simple capital administrativa, no. Quiso levantar una nueva Roma, como yo les mencionaba. La ciudad fue organizada con foros, palacios, avenidas monumentales llenas de templos, baños, edificios públicos, como les decía, su senado, ¿no? Un hipódromo y también espacios ceremoniales, obras de arte, columnas, ¿no? Mármoles y ornamentos procedentes de distintas regiones del imperio fueron trasladados precisamente para embellecer la capital. Y la traza urbana expresaba una ambición clara. Constantinopla debía ser la heredera, rival y continuación de Roma. Así como esta hubo la primera Roma, eventualmente Constantinopla sería la segunda Roma, ¿ya? Constantinopla nació, eso sí, en un momento definitivo de la historia del Imperio Romano, ¿no es cierto? Especialmente durante el auge del cristianismo. Y de hecho Constantino no solamente reconoció el poder imperial, sino que favoreció también la consolidación de la iglesia cristiana como una iglesia dominante, como una religión dominante en el imperio. Constantino fallece a mediados del siglo IV. Los sucesores de Constantino, eventualmente uno de sus sucesores más connotados, que va a ser Teodosio II, va a convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Ahora, Constantino, a través del Edicto de Milán del año 313, finalmente va a terminar concediendo la libertad religiosa a todos los habitantes del imperio, que curiosamente después se va a acabar esa libertad religiosa a finales del siglo IV, inicios del siglo V, de la mano de Teodosio el Grande, que convierte el cristianismo, como les decía, en la religión oficial del imperio. Ahora, esto también, ¿por qué Constantino le da tolerancia religiosa a los cristianos? Es porque los cristianos ya no eran pobres, campesinos, tristes, pastores, no. Muchos connotados senadores, hombres ricos y de fortuna en Roma, se habían convertido al cristianismo. Y los protegía precisamente su fortuna. Y a eso hay que añadirle también que Constantino vio en la organización de los cristianos algo que le podía ser útil a él en la administración de su imperio. Y por lo tanto dice, vengan para acá, yo les voy a dar protección, yo los voy a cuidar. Bueno, también dentro de lo que es la ciudad, el trazado de la ciudad, hay algo que destaca y es su sistema defensivo. La ciudad estaba protegida por la propia geografía, ¿no es cierto? Miraba hacia el mar del Mármara por un lado, al Cuerno de Oro por el otro, y tenía una zona terrestre relativamente estrecha hacia el oeste, ¿no? Pero esa ventaja natural eventualmente fue reforzada por la arquitectura militar. Durante el siglo V, bajo el reinado de Teodosio el Grande, se levantaron las famosas célebres murallas teodosianas. Para que tengan una idea cómo eran las murallas, que fueron reforzadas y reconstruidas varias veces, pero la idea de las murallas teodosianas era fundamentalmente tener una línea de defensa de murallas con atalayas. Detrás de esas murallas venían otro set de murallas que tenían más o menos entre 5 y 6 metros de ancho, de grosor las murallas, con unas torres gigantes, y detrás de eso otro grupo de murallas más pequeñas, pero claro, había que pasar por dos líneas defensivas primero para después llegar a la tercera línea, y aún así una línea que resistía. Y efectivamente las murallas teodosianas, que hoy día ustedes pueden ver un pedazo de las murallas que fueron reconstruidas, son una de las atracciones turísticas más notables del actual Estambul ex Constantinopla. Ahora, la función de las murallas evidentemente es la obvia, lo militar, pero también hay una cuestión simbólica detrás. Murallas inexpugnables protegen a la capital del imperio. Ahora, cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegra, de hecho el mismo Teodosio es el que divide Oriente de Occidente, ¿no? Constantinopla quedó como la gran capital sobreviviente del mundo romano, pero que efectivamente tenía un talante que ya no era latino, sino griego. Y efectivamente desde Constantinopla los emperadores de Oriente gobernaban los Balcanes, Asia Menor, Siria, Egipto y otras regiones del Mediterráneo, ¿no es cierto? Y de hecho la ciudad no solamente tenía una gran riqueza, de carácter económico, de gran producción, ¿no es cierto?, sino que también era la capital diplomática, artística, cultural, efectivamente, de Roma, del Imperio Romano, ¿ya? Ahora, en este periodo, ¿no?, Constantinopla fue mucho más que la capital del Imperio Romano de Oriente. Era la prueba visible que el Imperio Romano no había desaparecido con la caída de su parte occidental, porque para eso estaba efectivamente la parte oriental. En el siglo VI,
un siglo después de Constantino, viene una época de oro en Constantinopla, y eso es bajo el reinado del emperador Justiniano. Justiniano representa uno de los momentos más brillantes y dramáticos de la historia de Constantinopla. No solamente porque Justiniano cumple con el sueño de otros emperadores previos, lograr tratar de unificar el Imperio Romano nuevamente. De hecho, estuvo a punto de lograrlo. La expansión hacia el occidente del Imperio Romano de Oriente fue notable, al punto que logró poner un pie en España, ¿no es cierto? Y también logró reconquistar toda la península italiana. Eso significaba que Roma estuvo bajo el control de Bizancio, o del Imperio Bizantino, o del Imperio Romano de Oriente, al menos durante un breve periodo durante la vida de Justiniano. Pero también durante el reinado de Justiniano, ¿no es cierto?, se construye una de las obras arquitectónicas más célebres y más hermosas del mundo. Me refiero a la Catedral de la Santa Sabiduría, o si ustedes quizá la conocen con otro nombre, Hagia Sofía. En el año 537 es consagrada esta iglesia, que por lo demás utiliza elementos arquitectónicos notables, como por ejemplo los arcos y los domos, que hasta ese momento se habían perdido la fórmula para poder construir domos en el mundo occidental, el mundo de Europa occidental, pero los bizantinos todavía la conservaban. Hoy día está convertida en una mezquita, había sido museo durante, no sé, más o menos 70 años, desde 1925 en adelante, pero el gobierno del tirano de turno que gobierna Turquía hoy día, Erdogan, ¿no es cierto?, la volvió a convertir en mezquita, bueno, con todo lo que eso significa. Pero Hagia Sofía es un portento arquitectónico. Les recomiendo que busquen, de hecho es bien notable porque hay fotos de Hagia Sofía que le quitan los minaretes, que son en el fondo los aditamentos musulmanes, y uno puede ver hasta cierto punto cómo se debe haber visto la iglesia al día de su inauguración. Ahora, sí, como era la capital de un imperio y se encontraba en un punto álgido del comercio mundial de la época, por cierto que la ciudad va a ser asediada innumerables veces, los persas, los ávaros, los árabes, ¿no es cierto? Pero a la larga todos estos pueblos pasaban y Constantinopla permanecía. Los siglos VII y VIII van a ser particularmente complejos, pero efectivamente la resistencia, ¿no?, de la ciudad va a convertirse en un símbolo de permanencia. De los siglos VIII a IX, ¿no es cierto?, Constantinopla también fue escenario de una de las controversias religiosas más intensas, ¿no?, de la época bizantina, la famosa iconoclasia. Grupos de celotas religiosos bizantinos que lo que querían era destruir todos los íconos y toda la iconografía, ¿no?, porque se consideraba adoración de ídolos, ¿no? Pero eventualmente la destrucción de las imágenes, la resistencia popular y las restauraciones posteriores de los íconos marcaron profundamente la memoria religiosa de la ciudad. De hecho, los siglos venideros nuevamente van a implicar un renacimiento cultural, un renacimiento de la vida urbana. Por ejemplo, hay un lugar fantástico en Constantinopla, en Estambul hoy día, que se le conoce como la Sentina Máxima. Es una... yo sé que sentina es sinónimo de alcantarilla, pero en realidad es una cisterna, ¿ya?, que cuando uno la mira, de hecho les recomiendo que busquen fotos de esta cisterna. Primero, es un palacio bajo tierra que todavía guarda agua potable, de hecho, y que por su acústica ahí se hacen conciertos de música clásica. Son bellísimos. Eventualmente la restauración, ¿no es cierto?, de la capital como centro político e imperial a partir del siglo XI, porque entre el siglo X y XI, ¿no es cierto?, hubo una cantidad de problemas más o menos importantes en Constantinopla, pero que le hicieron perder su esplendor, pero después es restaurada, especialmente de la mano de una dinastía bizantina llamada Comneno, la dinastía de los Comnenos, ¿no es cierto? Pero evidentemente las grandes tribulaciones de Constantinopla estaban lejísimos de acabar. De hecho, en 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cristianos occidentales que habían jurado ir a recuperar los sitios sagrados nuevamente que se habían perdido después de la Primera Cruzada, ¿no es cierto?, decidieron que en vez de ir a Tierra Santa iban a pasar por Constantinopla y la saquearon.
una parte importante de tesoros que se encuentran, por ejemplo, en Venecia, venían de Bizancio. Un ejemplo, la Catedral de San Marcos, si alguna vez la han visto, arriba en el techo tiene una cuadriga. Ya, esa cuadriga en realidad era bizantina, y esa cuadriga que está ahí arriba en realidad es una réplica. ¿Ya? Es la réplica que se llevó, bueno, no se sabe si se llevó la original o la réplica Napoleón, pero esa es una réplica. La cuadriga verdadera está dentro de la iglesia de abajo, en la cripta, que se puede ver, se puede acceder a la Catedral de San Marcos. Bueno, eso es uno de los distintos souvenirs que se llevaron los cruzados, ¿no es cierto?, del cristianismo occidental, y que decidieron, bueno, no solamente saquear Constantinopla, sino que esto significó el fin del Imperio Romano de Oriente, al menos durante un tiempo, y se dividieron, ¿no es cierto?, los territorios del imperio, creando un imperio latino. Pero para finales del siglo XIII, de hecho, eventualmente se va a restaurar la entidad política conocida como Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, pero nunca va a ser lo mismo. De hecho, el siglo XIII, XIV y XV son siglos de decadencia del imperio, que estaba herido en el fondo, porque ya no era la potencia económica, militar, que había sido por lo menos antes de la Cuarta Cruzada. Y el último gran grito de resistencia va a ocurrir en mayo de 1453. En esa época, ¿no es cierto?, los turcos otomanos le habían quitado buena parte del territorio al imperio bizantino. Y de hecho, la guinda de la torta en el proverbial pastel de Mehmed II, emperador de los turcos, era precisamente conquistar Constantinopla. Durante un año resistieron los bizantinos los embates de los turcos. Esperaron refuerzos de los genoveses, que llegaron eventualmente, pero hubo un montón de cabezas coronadas en Europa Occidental que le ofrecieron ayuda y dijeron sí, no, al emperador, a Constantino XI, que nunca llegó. Y lo triste es que Constantinopla, la ciudad de Constantino, empieza con un Constantino y termina con un Constantino, porque el 29 de mayo de 1453 las otrora inexpugnables murallas de la ciudad de Constantinopla caen y los otomanos se toman la ciudad para convertirla no inmediatamente en Constantinopla, le llamaban Constantinille, que en el fondo sigue siendo la ciudad de Constantino, y la convirtieron en la capital de su imperio. Estambul es un nombre que se le va a dar después, con el ascenso de la República Turca. Pero de eso hablaremos en otra ocasión, porque tenemos que llegar al fin de nuestro programa, no sin antes hablar de nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, hablar de Carlos Herrera en Chile es hablar de acero, no hay otra discusión. El mayor comercializador de acero de Chile es Carlos Herrera. 3/4 de siglo han estado a la cabeza de la industria, levantando obras que unen a nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables en distintos aspectos de la industria, la construcción y la salmonicultura. Su nombre al día de hoy sigue siendo sinónimo de confianza, de experiencia, de calidad y de un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y antes de irnos, un mensaje de la Gerencia de Comunicaciones al mando de don Francisco Trejo. Si están escuchando la Metro, ustedes lo saben. La Metro pone toda su programación en YouTube. Todo lo que transmitimos está en YouTube. Por lo tanto, lo pueden adelantar, lo pueden retroceder. No hay horarios para ustedes. La Metro 100% a disposición de sus escuchas. Por eso, búsquenos en la Metro TV y no se olviden, suscríbanse, aprieten campanita para las notificaciones. Nuestro gerente de comunicaciones se los va a agradecer. Gracias, don Francisco, y gracias a ustedes por sintonizar nuevamente La Historia Sin Fin. Soy Cristóbal García Huidobro y les deseo que tengan una excelente tarde. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.